Saludos a todos nuestros oyentes nuevamente. Gracias por estar con nosotros en este su espacio de Construcción 099 Podcast. Un día más con un tema, como siempre digo, súper interesante, con una invitada súper interesante que, como seguro ya vieron en el título, es la ingeniera civil Luisagni Morales, que tiene una certificación en CAPM, una certificación PMP del Project Management Institute, ambas, y va a estar con nosotros hablando de un tema que vienen preguntándonos muchísimo. Personalmente yo estoy súper interesada y sé que muchos colegas están interesados también. Hola Luisagni, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, para mí primero dar las gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí y bueno, que el tema que vamos a tratar hoy sea de mucho provecho para toda la audiencia. En verdad Luisagni y yo estamos hablando muchísimo sobre distintas aristas de este tema y es la importancia, relevancia o incidencia de las certificaciones de manejo de proyectos, específicamente del PMI, que como mencionamos en el inicio, tú tienes dos certificaciones, una que fue, vamos a decir, cuando recién te graduaste y otra que requiere ya más experiencia, que es la del PMP, y vamos a estar hablando un poquito de todo. Entonces, cuéntanos, Luisagni, para entrar de una vez al tema, ¿qué es esto de las certificaciones? ¿Qué es el PMI? Cuéntanos un poquito. Exacto, bueno, primero debemos comenzar con lo que es el PMI. Realmente el PMI es una organización sin fines de lucro que se dedica a promocionar y estandarizar los procesos en la dirección de proyectos. Esta institución es reconocida a nivel mundial, actualmente está en más de 180 países, a diferencia de otras que quizás tienen un poquito menos de relevancia. Este instituto, que es el PMI, cuenta con varias certificaciones. Dentro de ellas está la CAPM, que es, vamos a decir, la certificación de inicio a la dirección de proyecto. Cuando tú no cuentas con la experiencia necesaria para realizar esta certificación, entonces tú optas por esta. Es más o menos teórica, vamos a decir. La PMP, que es la profesional, ya aquí si tú necesitas contar con 36 meses de experiencia en proyectos, que no debe de traslaparse un proyecto con otro. O sea, no puede estar proyectos en paralelo. Aunque las fechas de esos proyectos sí estén en paralelo, el tiempo que te va a contar es lineal. Entiendo. Es decir, 36 meses o 36 semanas. 36 meses, o sea, 3 años. Sí. Anteriormente eran 5, ahora lo bajaron a 3, que es un poquito más Más favorable. asequible, sí. Entre otros requisitos, como haber completado la elegibilidad y que ellos te acepten, tener un curso de preparación de 35 horas que se puede hacer directamente con ellos. Ellos tienen varias opciones de cursos, o tú lo puedes hacer a través de una ATP, que es como un asociado autorizado para darte ese curso. Aquí en República Dominicana realmente hay varios ATP que se pueden hacer, pero también el PMI los ofrece y hay precios asequibles para ellos. Entonces, este es, como te digo, la profesional es una certificación que se puede implementar en varias industrias, sea manufactura, salud, tecnología, construcción, entre otras. Y su enfoque no solamente es en proyectos predictivos, sino que también abarca los ágiles y los híbridos. O sea que esto te abre un abanico de oportunidades en cualquier industria y en cualquier tipo de proyecto. Abro paréntesis, que a pesar de que quizás tú y yo y muchos de los que nos escuchan van a entender el concepto predictivo, van a entender los conceptos ágiles, me gustaría ser súper breve para hablar un poquito de qué se refiere con eso de proyectos predictivos y proyectos ágiles. Súper breve. Exacto. Es básicamente cuando tú conoces tus requisitos y el nivel de planificación que tú puedes realizar para ese proyecto. Si tú conoces todos tus requisitos, tú puedes hacer una planificación, digamos, al 100%, tú tienes un proyecto predictivo. Conforme tú vas desconociendo esos requisitos, entonces tú vas pasando ya a lo que es ágil o híbrido. En el híbrido, mayormente tienes una combinación de técnicas predictivas y técnicas ágiles. Excelente. Algo que a mí me gustaría hablar es, vamos a decir, de la travesía o lo que tuviste que pasar para obtener esas certificaciones y luego vamos a hablar de por qué son relevantes, porque como hablábamos detrás de cámara, yo sé que hay como dos grupos o dos tipos de ingenieros civiles y arquitectos y son las personas que están súper interesadas en la educación, que siempre están buscando cómo educarse, qué cosa nueva aprender. Y los otros que dicen, no, después de que yo salí de la universidad no le pongo la mano en un cuaderno. Como dicen, yo no vuelvo a estudiar más nunca. Y yo quiero que este episodio sirva para ambos, para los que están siempre buscando en qué educarse y para los que no, entiendan por qué es importante. Vamos a hablar un poquito primero de cómo llegamos, o sea, cómo tú llegaste a esa certificación, qué tuviste que hacer para obtenerla. Podemos hablar de ambas, de la CAPM
y de la PMP, que es la profesional, Sí, para que la gente más o menos tenga una idea, para los interesados. exacto. Bueno, para comenzar por ahí, yo llegué a la dirección de proyectos. Realmente tenemos que comenzar con mi infancia. A mí siempre me ha gustado, desde pequeña siempre quise participar en proyectos de gran envergadura. Entonces luego en mi pasantía, un colega me comenzó a hablar sobre una maestría en gestión de proyectos. Primera vez que yo escucho el término. En la universidad nunca nadie nos comentó nada sobre eso. Para nada. Bueno, pues yo me quedo intrigada y empiezo a investigar y busco en internet. Y yo descubro que los megaproyectos en ese lapso de tiempo alcanzaron el éxito porque aplicaron metodologías de dirección de proyectos. Y es donde yo digo, cónchale, aquí conecté. Esto es al área al que yo quiero enfocar mi carrera profesional. Entonces sigo investigando, veo que hay varias certificaciones, ahí me topo con el PMI, me topo con ITMA, que es otro instituto de dirección de proyectos, que es un poquito más reconocido en Europa, también en Latinoamérica. Pero digamos que el PMI tiene mayor incidencia, entonces por eso yo elijo el PMI. Yo encuentro que su página es súper completa, hay muchísimos recursos en todos los idiomas, casi mente. Mayormente el inglés, pero ya casi todo está traducido por lo menos al español, al chino, francés, diversos idiomas. Entonces yo digo, cónchale, pero esta es la que se reconoce a nivel mundial. Como te comentaba, tiene presencia en más de 180 países, con capítulos en casi todos. Entonces yo digo, esta es. Entonces bueno, luego comienzo a investigar un poquito más cómo puedo prepararme para la certificación, ver cuáles son los requisitos y eso. Ahí entonces cuando yo decido hacer la CAPM, que es, vamos a decir, la técnica, es teórica, no te requiere experiencia, simplemente con tu título de bachillerato o tu curso de preparación de las 35 horas, ya tú puedes optar por esta certificación. Entonces ahí es que yo comienzo. Me tomó un año de preparación. Yo empecé a estudiar en el 2019, en noviembre. Y tomé el examen el 12 de diciembre del 2020, o sea, fue un año completico. Yo estaba todavía en la universidad, ya en proceso de término, y ya dedicaba por lo menos 2 horas diarias a prepararme. Yo leía el PMBOK. El PMBOK es la guía del estándar del PMI, es donde están contenidas las buenas prácticas y en las que se basan sus exámenes. Entonces yo comienzo ahí y en paralelo el curso de preparación. Hay un curso de preparación para ese tipo de certificación, que es que básicamente te toma el contenido del PMBOK y te lo estructura de una manera más entendible. Como quien dice, te lo digiere. Entonces ahí yo en paralelo con eso comencé. Luego los últimos 2 meses de preparación, porque me tomó realmente un año, los últimos 2 meses fue hacer simuladores. Es una parte importante porque los simuladores te acostumbran a, vamos a decir, al tiempo. O sea, tú tienes que gestionar tu tiempo y es algo que te mide el examen, vamos a decir, no directamente, pero tú debes de saber gestionar el tiempo que tú tienes para responder las preguntas y que te queda algo para tú luego revisar. Entonces, con esos simuladores me fui preparando y tomé el examen. Realmente lo pasé en la primera vez. Luego ya cuando yo cumplía con los requisitos para la PMP, con respecto a los 36 meses de experiencia liderando proyectos, que ojo, y quizás esto le puede traer confusión al profesional, pero realmente no es que tú tienes que ser director de proyecto y que tu experiencia sea así. O sea, siempre y cuando tú hayas liderado un equipo, tú puedes usarlo como la evidencia de la experiencia. Y una pregunta, en el caso de la construcción, que normalmente en el espacio lo mencionamos mucho, casi siempre el ingeniero civil, por ejemplo, en caso de campo, casi siempre es jefe de equipos. O sea, ya sea de contratistas, ya sea de obreros, ¿eso cuenta? Sí, claro. Sí, tú has liderado un equipo de planificación y demás. Sí, todo eso te cuenta. Realmente en mi experiencia, había la primera parte de ella fue así. Y sí, eso te vale. Lo que sí hay que saber redactarla realmente, y seguir un esquema y bueno. Se dice que el 10% cae en auditoría. En los 2 casos yo no caí. ¿Qué significa eso? Cuando tú llenas la elegibilidad, que es un proceso que se hace por la página, donde tú colocas tus datos, tú colocas tus datos académicos también y ahí luego tú colocas tu experiencia laboral. Entonces tú comienzas a detallar proyectos por proyectos, te piden el nombre, el presupuesto, si tú puedes revelarlo. Mayormente son informaciones confidenciales de las empresas y uno lo que dice es que no lo puede, hay una opción para eso.
Y luego tú redactas todo lo que tú has hecho en ese proyecto de acuerdo a tu rol. Entonces, cuando tú terminas de llenar eso y lo envías, el PMI lo evalúa. De acuerdo a lo que tú has colocado, tu experiencia, que tiene que ser real y verificable, entonces ellos te dicen si tú estás hábil para tomar el examen o no. Si tú caes en auditoría es que ellos no están seguros de algo y deben de revisar. Aunque se dice que es aleatorio y que es a un 10%, en ninguno de los casos a mí me ha tocado. Así que no podría como dar alguna experiencia sobre eso porque no me ha tocado, pero sí he escuchado que el 10% sí cae en auditoría y tú debes de mandar prueba de todo lo que tú has colocado ahí. Sea cartas, evidencias, todo. Entonces, bueno, pues prácticamente ya luego que yo volviendo atrás. Luego que ya yo tengo la experiencia necesaria, entonces yo lleno mi elegibilidad y comienzo ya el proceso de estudio, porque en ese momento... Eso está optando por la del PMP. Por la PMP, sí. Porque yo con la CAPM estaba enfocada en la 6ª edición del PMBOK. La PMP ya había salido la 7ª edición. ¿Qué pasa? Explícanos un poquito sobre eso. Resulta que el instituto tiene ediciones, o sea, explícale al público por si no todos saben. Claro, sí, el PMI va renovando su PMBOK cada cierto tiempo, mayormente 5 años, a veces antes, a veces luego, todo va dependiendo. Entonces, cuando a mí me tocó prepararme para la PMP, fue cuando ellos realizaron el cambio a la 7ª edición, que fue un cambio totalmente radical con respecto a la 6ª edición. La 7ª edición se enfocaba más ya en proyectos ágiles, aunque no deja de lado los procesos. Sí lo sacaron del cuerpo madre, pero nunca dejaron de decir que complementaba la 6ª edición. Okay. Entonces, como yo me había certificado CAPM con la 6ª edición y ya llega la 7ª, pues yo digo, bueno, tengo que comenzar, no de cero, porque ya tengo el conocimiento de la 6ª, pero sí me falta una gran parte que es la parte ágil. Entonces ahí yo comienzo a estudiar, igual ese proceso me tomó un año y es lo que yo, en base a mi experiencia, recomendaría. Sería utilizar un año de estudio donde tú lo dividas en 2 fases. La primera fase que tú te enfoques en la parte teórica y la segunda sea simuladores. Entonces, bueno, yo comienzo a estudiar. Y uno de los mayores retos, y ya pasándonos un poquito a los desafíos de estudiar, es equilibrar el tiempo con el trabajo. Sí, porque mientras tú estás trabajando. Claro, en ese momento yo trabajaba fuera de Santiago. Trabajaba en Punta Cana. 5 horas de viaje. Con un proyecto sumamente demandante, donde se trabajaba horario extendido. O sea, fue súper difícil. Entonces, como yo tenía los fines de semana libres, yo lo que hacía era que optaba por el domingo. Y tomaba 4 horas del domingo para preparar. Resulta que en ese proyecto tuve un accidente y me dieron licencia de 3 meses. Pero yo dije, mira, mi oportunidad aquí. Entonces yo lo que hacía era que estudiaba de lunes a viernes de 2 a 3 horas diarias. ¿Pero tuviste un accidente laboral? Sí. Sí, no fue algo muy complicado, pero me tuvieron que dar licencia por 3 meses. 3 meses. Sí. Entonces ahí yo aproveché ese tiempo. Entonces ya cuando yo retorné al trabajo, realmente ya yo me encontraba en la fase de término de la preparación. Entonces yo prácticamente ya estaba practicando simuladores. Lo que yo hacía era que los domingos, como era que tenía más tiempo, practicabas las preguntas, los exámenes de 180 preguntas. El examen PMP tiene 180 preguntas. Entonces, yo los domingos hacía ese simulador completo y ya los días de semana, en los recesos laborales o en mi hora de almuerzo, practicaba mini exámenes de 15 a 20 preguntas en las áreas que yo tuviera debilidad. Entonces, luego que ya estuve preparada, sí, también me acompañé de secciones de estudios internacionales que le ofrece el mismo PMI a los miembros de sus capítulos. Y pues básicamente cuando ya me sentí lista, pues tomé el examen. Entonces, ¿cómo te fue en el examen? Bueno, imagino que todo, o quizás salió todo bien, también. Sí, bueno, te cuento. Unos 2 meses antes, en una de las sesiones de estudio, nos comentan que solamente el 10% de los que aspiraban a tomar el examen lo pasaban. Y yo entré en pánico. ¿Pero por qué tienen que dar ese dato? O sea, yo entré en pánico y yo decía, Dios mío, pero yo no voy a pasar este examen. Bueno, pues después yo digo, pero yo pasé el otro.
mala ciega, porque era cuando yo estaba iniciando y conociendo ya lo del PMI. Ujú. Pero básicamente yo estudié sola con los recursos que daban el PMI y me fui a tomar mi examen y ya. Ahora ya yo había formado parte de unas sesiones de estudios internacionales, ya había hecho networking, tenía muchos compañeros y demás. Entonces, como que ya era más fácil, pero igual así sentía ese como un miedito ahí, como que, ay Dios mío. Inseguridad. Sí. Pero no, me fui a mi examen. El examen consta de 230 minutos para llenarlo, son 180 preguntas. Te puedes tomar 2 recesos de 15 minutos, uno cuando terminas la pregunta número 60 y otro cuando terminas la pregunta número 120. Luego que tú pasas la primera sesión, o sea, la primera 60 preguntas, no puedes volver para atrás. Entonces, ese día me fui lo más calmada posible. Yo dije, bueno, yo estoy lista. Si no lo paso, tengo 2 opciones más, porque ellos luego que te dan la elegibilidad te dan 1 año para tomar el examen y tú lo puedes tomar hasta 3 veces. Okay. Entonces, si yo dije, si no lo paso la primera, en la segunda o la tercera la tengo que pasar, pero que lo voy a pasar, lo voy a pasar. Porque si otro no lo ha pasado, no puede hacer que yo no lo vaya a pasar. Y no, me fue bien y lo pasé en la primera vuelta realmente. Qué chulo. Ay, sí. Yo sé que hablamos de la travesía porque yo de verdad quería dejar la justificación de por qué es importante y por qué es relevante tomar esa travesía, que es lo que yo quiero que quede al mismo tiempo como motivación para los profesionales. De por qué es relevante que esa travesía de 1 año completo de estudio, 2 horas diarias, casi, en tu caso que tuviste quizás la ventaja de, o sea, lo que fue un problema, pero también de ventaja de tú aprovechar para los estudios 3 meses. Pero, ¿por qué sería relevante tomar ese tipo de capacitaciones para los profesionales? ¿Cómo fue tu experiencia y cómo tú notaste la diferencia entre la Luis Agni antes de la formación? Por ejemplo, de la PMP, que ya era la profesional, Sí. y la Luis Agni después. Claro, eso es algo muy importante y realmente aquí viene un cambio de mentalidad. Y eso fue uno de los desafíos en el momento de estudiar. Es que mayormente, y en la construcción, venimos acostumbrados a hacer las cosas como siempre se han venido haciendo. Y entendemos que ya eso es lo que está 10 años, 20 correcto. años. Sí. Y realmente no es así. Y te voy a poner, por ejemplo, un caso práctico. En obra tú sabes que siempre se dan muchas situaciones. Vienen desacuerdo ingeniero de supervisión con contratista o entre los miembros del equipo. Tienen un desacuerdo y no se pudieron poner de acuerdo. Y ya vienen y escalan donde ti. Tú como líder, tú piensas, ay, no tengo tiempo, tengo muchas cosas, ahora viene esta situación. Déjame mandar un correo, déjame llamar, déjame dejar la evidencia. ¿Y qué te dice el PMI? La mejor manera de tú resolver un conflicto es cara a cara, hacer una reunión. En la comunicación, entre el 50 y el 92% de la misma se pierde en una llamada en un correo, porque es importante el tono de voz, los gestos y demás. Entonces, ¿qué te dice el PMI? ¿Tú quieres resolver un conflicto eficientemente? Haz una reunión. Sí, hay que mandar un correo y quizá dejar algún tipo de evidencia, pero tu primer paso debe ser una reunión cara a cara. Y tú dirías, no tengo tiempo o no puedo. Pues, entonces son cosas, son situaciones que quizás las venimos haciendo, sí te dan resultados, te funciona, pero no es la manera más eficiente. Porque posiblemente con un correo tú no se entienda lo que tú quieres decir y la relación con ese interesado se lacere. O sea, súper importante ese punto. Yo soy fan de dejar evidencia de las cosas. Y me pasó que, a pesar de que todavía no he hecho la del PMI, me he visto con esa iniciativa. Creo que me parece que era uno de los principios del manifiesto ágil, de la importancia de la comunicación cara a cara. Dice, cónchale, pero es que es más fácil. O sea, yo envío un correo, ya, tal reclamo, están todos los interesados, pero ya tú tienes un conflicto, que al fin y al cabo, ¿qué es lo que tú quieres? Si lo que queremos es solucionar, vamos a hacer la comunicación. Y luego se puede dejar la evidencia, entonces, del correo, de la nota, del WhatsApp. Exactamente. Eso es algo que antes de la certificación yo lo hacía de esa manera y ahora lo hago de una manera diferente. No es que no lo mando, pero lo mando en otro punto donde ya yo sé que no me va a afectar la relación que tenemos con ese interesado. Primero. ¿Y qué otros aspectos tú notaste que fue quizá tu perspectiva, tu forma de ver el proyecto, tu forma de organizar el proyecto? ¿Qué más cambió? Claro, en la toma de decisiones. Mayormente tomamos decisiones reactivas cuando ya tenemos una situación y no acostumbramos a recabar los datos antes
para, basado en esos datos, nosotros tomar decisiones preventivas y evitar que se materialice un riesgo. Tampoco nos solemos hacer matrices de riesgo, evaluar los riesgos antes de conocer un proyecto. O sea, realmente lo he visto en muy pocas ocasiones. Y mayormente se utilizan para ya proyectos de gran envergadura, donde que se materialice un riesgo realmente representa un impacto económico, un alcance o en tiempo en un proyecto y puede afectar los objetivos del mismo. Pero mayormente eso es algo que en nuestro día a día no se acostumbra a hacer. Pero aunque menciones el hecho de que en proyectos grandes ciertos riesgos cuando pasan tienen muchísima incidencia, en proyectos pequeños hay riesgos que son tan probables. Por ejemplo, que un personal por un tema de seguridad, voy a poner un caso puntual, se caiga de un andamio. Eso es algo muy probable. Claro. Y eso puede tener una incidencia que en caso de fatalidad es muy importante Te para pueden el hasta proyecto. clausurar el proyecto. Exacto. Y yo veo que hay proyectos pequeña, mediana envergadura que simplemente no toman ningún tipo de medida al respecto. No. En otros proyectos en los que pasa, lamentablemente con fatalidad, todo el mundo tiene la mano en la cabeza de que mira, el proyecto no se pudo seguir, el proyecto duró 2 años parado, pero es que nadie hizo nada para evitar eso. Y tiene que ver con eso, ese concepto de que tenemos 50 años haciéndolo así, nunca en lo que yo he trabajado se ha caído un trabajador de un andamio, ¿por qué se va a caer ahora? Y ahí es que está el riesgo y pasa. Entonces, eso es lo que promueve el PMI, que nosotros no podamos adelantar a esas situaciones. Ellos proponen sus buenas prácticas y nos estructuran un proceso que si lo seguimos, pues podemos garantizar el éxito de los proyectos. Yo no puedo dejar de preguntarte, Lisaine, algo que a mí, y yo sé que a muchos, nos da curiosidad, y es cómo cambió tu panorama laboral tras obtener esa certificación. Es decir, se abrieron puertas, ya sea oportunidades, aumentos salariales. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, en ese aspecto, ¿qué incidencia tuvo la certificación? Claro, muchísimo. Realmente, luego de haberme certificado, se me han abierto muchas puertas laborales, otras que he aprovechado en mi trabajo realmente actual. Se me ha dado la oportunidad de desarrollarme con mayores responsabilidades. Además de que sí, siempre hay un aumento salarial. Y de hecho, el PMI tiene un informe de unas estadísticas de que un profesional que ya ha sido certificado puede ganar entre un 20 y un 25% más que uno que no ha sido certificado. Una nota. No es que realmente aplique para nuestro país, pero es a nivel general. Recordemos que es una certificación internacional que está en muchos países, reconocida globalmente, y es más o menos una estadística global. Entiendo que pudiera aplicar, por lo que hablábamos fuera de cámaras, de cómo dentro de esos dos perfiles, el típico profesional de la ingeniería civil y la construcción que nunca se capacita, siempre se queja de los salarios, que sí, es un caso que es verdad, hay salarios que se mantienen bajos, empresas que no retribuyen al profesional, pero está este otro grupo de que es más fácil formar parte si tu perfil se adecua con un profesional de alto valor. Si tú eres un profesional de alto valor, es más probable que la empresa te valore. Exactamente. No, y con lo que tú vas, con el primer grupo, y yo les preguntaría, ¿qué ustedes están dando diferente a los demás? Que la empresa se decida por ti. Entonces, ahí es que entra donde tenemos que capacitarnos y con las metodologías que están revolucionando en el mundo, que están probadas, que han sido reconocidas mundialmente y que te van a agregar valor. Realmente, y en otras estadísticas del PMI, del 60 al 70% de las vacantes para directores de proyectos te piden, o quizás no sea imprescindible, pero sí preferible, que tengan la certificación PMP. Entonces, ¿por qué no hacerla? Yo, obvio, quiero hacer un paréntesis, porque no es que, y siempre lo hemos dicho en este espacio, no es que yo solamente responsabilice a el profesional, dígase al empleado, porque yo digo que de verdad es todos los pilares, dígase los desarrolladores o quienes contratan, deben hacer lo posible para que los perfiles sean los adecuados y para crear ambientes que propicien un perfil adecuado, pero que también las universidades deberían, de una forma u otra, lo que tú mencionaste, o sea, nadie nunca nos mencionó esas capacitaciones. Nosotros llegamos al campo laboral y vimos que teníamos una serie de deficiencias que dijimos, ok, ¿cómo las vamos a suplir? Investigando por nuestra cuenta llegamos, pero también es una responsabilidad de nosotros, porque al fin y al cabo, los profesionales, lo que se van a enfrentar a los problemas, lo que van a tener
los retos de salario y de profesión somos nosotros. Entonces, yo no le voy a echar la culpa solamente al profesional, a nosotros. Que ahorita hablamos del primer grupo, nos referimos a los profesionales que después de que salen de la universidad no le ponen la mano al libro. Y otra cosa, ¿has notado como una diferencia en la percepción de tus colegas, de jefes o clientes hacia ti antes y después de la certificación o antes y después de esa capacitación? Claro que sí. Como la certificación se basa en la experiencia que tú tienes en dirección de proyectos, esto te da mayor credibilidad. Entonces, cuando tú estás hablando con un cliente, depende del tipo de cliente, porque quizás hay alguno que sea un cliente común y corriente que no tenga conocimientos del tema, pero muchas veces, y ya en megas proyectos y demás, tú te estás relacionando con clientes que sí son internacionales. Claro. Entonces, sí conocen del tema, y cuando tú le dices, sí, yo soy certificada, claro que te da un plus, y creen más en ti, y confían en tu trabajo. Y que es así, o sea, por más que muchas personas desacrediten la educación, se supone que una educación en institutos como estos acreditan el conocimiento del profesional. O sea, no es solamente que, mira, tú tienes una medallita ahí, no, es que acredita el conocimiento del profesional. A mí me gustaría, Lizanny, que no podemos cerrar el episodio sin hablar un poquito de, o aconsejar a los profesionales en general. O sea, no sé si podemos dar consejos a ingenieros y arquitectos basándonos en las debilidades comunes que suelen tener que ver con el manejo de equipo, algo que tú mencionaste de la toma de decisiones. ¿Qué consejos tú le darías a los profesionales de la construcción? Exacto, y empezando por ahí, por el de la toma de decisiones, es esa. Señores, vamos a recabar la información de los proyectos, vamos a monitorearlo, vamos a tener un rendimiento. O sea, cuando a mí me toca ir a hacer el seguimiento en una obra y yo no estoy conforme con el rendimiento que me van dando, yo me siento ahí a medir la actividad con un cronograma, con un cronómetro. Y digo, de este punto a este punto, tomo este tiempo y este fue el alcance de esa actividad. Y luego me siento a analizar de por qué, si está bien el rendimiento, si está malo, por qué. Y ver las causas de lo que han pasado. Cuando tú analizas, cuando tú mides, tú puedes mejorar. Si no lo mides, no puedes hacer nada porque tú no sabes lo que está sucediendo. Exacto, y que no quiero que se nos vaya la idea de ahorita. Tú mencionabas fuera de cámara que dentro de los conocimientos que tú adquirías estaban metodologías predictivas, metodologías ágiles. Pasa muchísimo en construcción que te dicen, bueno, yo no puedo planificar porque es que todo lo que va, aquí hay demasiado imprevistos, entonces mejor no tener una planificación. U otros que dicen, mira, esta es la planificación, hay imprevistos, ¿cómo vamos modificando, cómo nos vamos adaptando para asegurarnos que el cronograma no siga pegado en la pared decorativo el Gantt y ya? Entonces, es sobre eso. Me gustaría escuchar un poquito de eso. El tema de la construcción, mayormente partimos de una planificación inicial. Lo que sí les recomendaríamos es darle el seguimiento. Y es como tú dices. Palabra clave. Claro. Tú vas a un proyecto y tú ves el Gantt en la pared y nadie sabe ni siquiera la fecha de un hito o cuándo termina una actividad o cuál es crítica o no. ¿Cuál es la ruta crítica? Nada. Entonces, sí hay muchas técnicas, están las Planner System, que vienen un poquito por la parte de ágil, en la que tú puedes sacar de tu cronograma un pool de trabajo de 3 semanas y tú puedes pasárselo a tu supervisor en campo y decirle, mira, tú tienes estas actividades en estas 3 semanas, en base a eso, y las que tú no tengas impedimento en obra, velas realizando. Tú puedes ir monitoreando eso y ver cuáles se han completado y cuáles no. Hay muchas herramientas y muchas técnicas que se pueden aplicar. Aunque la construcción viene siendo un poquito más predictiva, si podemos implementar herramientas ágiles. Podemos utilizar Tableau Kanban para gestionar actividades. Tienes que ir explicando porque no todo el mundo tiene los conocimientos. ¿Y cómo así? ¿Qué Kanban? ¿Qué es eso? Esa es una de las metodologías ágiles y el Tableau Kanban es una herramienta en la que básicamente tienes un tablero con columnas. Tú tienes tu backlog de actividades, vamos a decir, todas las actividades que tú tienes por hacer, ese es tu backlog. Y tú tienes otras columnas que son las que iniciaron, las que están en proceso y las que finalizaron. El estado. Entonces tú vas moviendo cada actividad conforme vayan cumpliéndose cada etapa. Al final, es donde tú tengas mayor cúmulo de actividades, tú tienes un cuello de botella. Entonces, eso lo que te permite es tú analizar por qué tú tienes ese cuello de botella y resolver ese impedimento para que las actividades vayan fluyendo. De ahí tú puedes sacar muchos parámetros, muchos KPI que se pueden ir midiendo,
Pero ya eso sería como adentrar en un mundo Otro muy episodio. extenso. Pero aún así, tú has dicho muchas palabras que muchos invitados han dicho antes, que es seguimiento, monitoreo, e incluso mencionaste algo que me encantó, cronometrar. De repente tenemos las partidas, sabemos cuál es la partida, sabemos que estamos trabajando todos los días y al final simplemente sabemos que no logramos la fecha. Pero es que no hubo un seguimiento, no hubo un monitoreo, no hubo una corrección. Y yo entiendo que es una debilidad muy puntual, muy recurrente. Otro tema que hablábamos fuera de cámara es cómo las personas no consideran este tipo de aspectos, y estamos hablando incluso de desarrolladores y de empresas de décadas, y nadie analiza el porcentaje de proyectos que no cumplen con el cronograma planificado y que no cumplen con el presupuesto planificado por deficiencias en la gestión de proyectos. Exactamente, ¿no? Y que ese es uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria de la construcción. Y de hecho el PMI nos da la herramienta del método de valor ganado, que tú puedes hacerle seguimiento al cronograma y al presupuesto. Y si tú notas alguna desviación, tú puedes tomar una decisión a tiempo para corregirlo y garantizar que tu proyecto termine en éxito. Y perdón que te interrumpí como 5 veces, pero hablamos sobre consejos desde la perspectiva de debilidades. Mencionamos el tema de cronometrar, del seguimiento y del control. No sé si te ocurre otro de esas debilidades comunes que tenemos nosotros en proyectos, como la gestión de equipos, no sé. Sí, hay una debilidad muy particular, y es que se cree que la planificación es estática y que es un proceso y que yo voy a iniciar un proyecto y yo voy a hacer mi planificación al inicio y que se tiene que cumplir al pie de la letra. Y realmente esto no es así, porque los proyectos son dinámicos, los proyectos se mueven en un entorno y tú tienes muchos factores, pueden ser internos, externos, que te van a incidir en el proyecto. Y eso te puede cambiar la planificación. Entonces, nosotros como profesionales debemos de saber adaptarnos a esos cambios y responder a ellos ágilmente. Y entiendo que esa es una debilidad que se presenta mucho en la construcción, y que si aplicamos estas nuevas metodologías, estas buenas prácticas que se promueven, estos estándares, realmente vamos a obtener resultados beneficiosos para los proyectos. Profesionalmente, ¿qué consejo tú le darías a esos profesionales que están escuchando hoy para que se decidan, ya sea por este tipo de educación, se decidan por este tipo de capacitaciones? Y honestamente, yo pienso que no necesariamente tienen que empezar con este tipo de certificaciones. Pueden empezar con otro tipo de certificaciones orientadas a la gestión de proyectos, siempre y cuando adquieran esas habilidades. Obviamente el PMI, porque es uno de los más reconocidos por todas las razones que vimos al inicio, pero ¿qué consejo tú le darías a los profesionales? Claro, que inicien desde hoy. Y no necesariamente tiene que ser con la PMP. Si no cuenta con la experiencia, puede hacer la CAPM. Y si no quiere hacer alguna certificación, pues puede implementar esas herramientas. Hay mucha información en el internet que te explican, te enseñan cómo usarla, que tú no tienes que ser necesariamente certificado para tú poder aplicarla en tus proyectos. Y yo te garantizo que si tú la aplicas, tú vas a ver resultados beneficiosos en los proyectos. Porque al fin y al cabo lo que queremos es alcanzar el éxito y cumplir los objetivos del mismo. Qué importantísimo que no estamos inventando nada. En verdad, la mayoría de estas son técnicas y prácticas que en otros sectores se aplicaron y dan resultados. Yo no te he preguntado, Lizani, sobre tu mayor reto profesional. Bueno, mi mayor reto, y fue en torno a la certificación, es el hecho de entender, y es algo que yo lo apliqué incluso en uno de los proyectos, es tú lograr el nivel de compromiso de tu equipo. Muchas veces estamos ahí dando directrices, hay que hacer esto, microgestionando tareas, y a veces nos olvidamos incluso del factor humano. ¿Qué es lo único que la inteligencia artificial no ha podido copiar del ser humano? Las emociones. Entonces tenemos que entender que trabajamos con un equipo humano que se mueve por emociones, y una de ellas es lograr que se comprometa con tu equipo. Yo, en un caso práctico, en uno de los proyectos lo que implementé fue la autoorganización de mi equipo. Yo dejé que ellos se autoorganizaran, que decidieran cómo iban a hacer trabajo, pero a partir de unas pautas que yo le establecí, unos objetivos que yo le establecí. Y yo estaba ahí como un líder de servicio. Le mostré el camino, al final le di las gracias, y en el medio fui una servidora. Le quité los impedimentos cuando se presentaron, les ayudé a resolver conflictos y demás. Que yo logré que mi equipo se comprometiera con el proyecto, que no era que estaba instalando una viga
porque yo me dedico al área de estructura metálica. No era que estaban colocando un tornillo, no era que estaban dando un cordón de soldadura, era que estaban haciendo algo más grande, algo que iba a tener un impacto en la sociedad, sea en el cliente, sea para la empresa y demás. Entonces, al final, cuando tú logras que tu equipo se comprometa con tu causa, tú vas a obtener mejores resultados y vas a conseguir el éxito del proyecto. Y eso es algo que yo entiendo que quizá a veces falta en muchas de las organizaciones. Y debemos de enfocarnos en el futuro y es tú conseguir un balance entre la productividad y lo social. Entonces, es el futuro. Yo me siento muy feliz y muy conforme con ese episodio porque escuchándote de todas esas anécdotas profesionales, me doy cuenta de cómo a mí me hubiera gustado escuchar esto 5 años antes y espero que otros profesionales recién graduados, y no, porque muchísimas personas que tienen 5 y hasta 10 años de ejercicio profesional necesitan escuchar esto. Que, como he escuchado anteriormente, la educación lo que hace es que acorta esa curva de aprendizaje. O sea, cuando tú te educas, que no solamente depende de la experiencia, y que ya tú no solamente estás aprendiendo lo que otro hace porque siempre se ha hecho así. Exacto. Tú acortas muchísimo tu línea de aprendizaje y se nota por la forma en la que tú hablas de tu experiencia y por todas las cosas que contamos detrás de cámara respecto a tus responsabilidades laborales, etcétera. Entonces, para mí, tú eres como un ejemplo en ese sentido, señores. Véanla, imítenla. No, y que mira, el mundo va cambiando, va rápido. El mundo de ahora es volátil. Luego de la pandemia, esto ha sido una cosa increíble. Y realmente el futuro va hacia allá. Hay un estudio del PMI, un informe, que dice que para el 2030 va a necesitar, el número exacto no lo recuerdo, pero anda entre 77 millones de directores de proyectos. Y realmente no contamos con esa cantidad. Y las predicciones dicen que no vamos a alcanzar esa cantidad para el 2030. Y el sector construcción va a ser entre las 3 primeras industrias que va a necesitar esos directores. Entonces, si lo estamos necesitando desde ya. Vamos a hacerlo, motívense, porque eso es algo que le va a dar un plus a su carrera. Y cuando se genere la necesidad, usted va a estar preparado para poder aprovechar la oportunidad. Entonces, yo les invito a todos a que investiguen. En la página del PMI hay muchas informaciones de las diferentes certificaciones y demás, recursos. Si es miembro del PMI o de un capítulo puede obtener algunos recursos gratis, otros no, pero los precios son asequibles, no es que son una cosa del otro mundo, pero se puede. Sí cuesta sacrificio, hay que esforzarse, estudiar mucho para poder obtener la certificación. Luego de que tú la obtienes, también tienes que mantenerla, realizando, vamos a decir, participando en charlas, sea los congresos, las actividades, las que se puedan. Incluso hay muchos recursos gratis que te dan las unidades de estudio, que son los PDU, para tú poder mantener la certificación. Para mantener la PMP hay que tener 60 PDUs en 3 años. Entonces ya luego que tú los reúnes, tú renuevas. Eso siempre te mantiene en un desarrollo constante de la profesión y demás, adquiriendo nuevos conocimientos. Pero sí es un plus para todo profesional. Y mira, mi primer trabajo yo lo conseguí gracias a haber tenido la certificación CAPM. Y realmente me lo dijeron así mismo. Yo te elegí porque yo vi, en ese momento yo todavía no la tenía, pero yo estaba en camino. Sí recuerdo que en la entrevista me lo preguntaron. Yo le dije, sí, yo estoy en proceso de estudio para tomar el examen. Y a mí prácticamente me dijeron, yo te elegí por eso. Porque era algo diferente de los demás candidatos. Entonces volvemos a lo que tocamos ahorita. ¿Qué diferente estamos ofreciéndole al mercado laboral para que ellos nos elijan? Y ahí es que tenemos que marcar la diferencia. Sea con la certificación PMP, con diferentes capacitaciones que hay muchas cosas. Pero vamos a ofrecerle algo diferente. No solo para conseguir un trabajo, una mejor remuneración, sino para aportar a la sociedad, que es lo más importante. Y sacar adelante nuestro país y el lugar donde estemos. Yo no quiero poner ni un punto en una coma, o sea, yo no me quiero despedir ni siquiera porque es que lo que tú has dicho es demasiado objetivo, Lizanne. O sea, me siento muy, muy conforme con todo lo que he escuchado y ojalá las personas que escuchen puedan entender la importancia y puedan aprovecharlo. Yo me siento agradecida de que hayas aceptado la invitación. Entiendo que hemos cumplido 100% el objetivo del episodio y le agradezco a todos los que se hayan quedado hasta este momento. Recuerden compartir, comentar y darle like. Muchas gracias. Gracias.